Rima y más, el podcast de relaciones institucionales, market access, gestión sanitaria y sobre todo salud. Producido por Levin Public Health Affairs. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Rima y más, el primer podcast de España sobre market access, gestión sanitaria, asuntos públicos y, como siempre decimos, sobre todo, salud. Rima y más. Mi nombre es Laura García Olmedo y hoy voy a compartir con vosotros un contenido un poco diferente. Como ya sabéis, el pasado mes de junio celebramos en Madrid nuestro primer Levin Summer Summit, un punto de encuentro y debate de todos los agentes relevantes de la actualidad sanitaria, en el que tuvimos el inmenso placer de escuchar a algunas de las figuras más relevantes del sector hablando sobre temas tan importantes y actuales como la revolución de la salud digital. Esta cuestión protagonizó una de las mesas que celebramos y hoy compartimos con vosotros las intervenciones del excelente panel de expertos que participaron en ella. Tuvimos con nosotros nada más y nada menos que a Mercedes Alfaro Latorre, subdirectora general de Información Sanitaria en la Secretaría General de Salud Digital, Información e Innovación para el Sistema Nacional de Salud del Ministerio de Sanidad. A Bernardo Valdivieso Martínez, secretario autonómico de Planificación, Información y Transformación Digital de la Consellería de Sanidad de la Generalitat Valenciana. A Javier Manzano Martín, coordinador regional de Sistemas de Información del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha. Y a Emilio Monte Boquet, jefe de sección del Servicio de Farmacia Hospitalaria del Hospital Universitario y Policlínico La Fe de Valencia. ¿A qué retos nos enfrentamos en el campo de la digitalización del sector salud? ¿Qué estrategias se están implementando para acelerarla? ¿Cómo deben prepararse las instituciones para entrar en este proceso? Ellos nos lo cuentan. Empezamos con la intervención de Mercedes Alfaro Latorre, subdirectora general de Información Sanitaria de la Secretaría General de Salud Digital, Información e Innovación para el Sistema Nacional de Salud del Ministerio de Sanidad. La digitalización, la transformación digital, es algo que no es de ayer ni de anteayer. Hay quien la sitúa incluso a principios, pues, como la cita que hacía Jesús a principios del siglo XX, en los años 30. Hasta ahora nos ha ido dando beneficios, nos ha ido dando facilidades, haciendo una especie de innovación muy evolutiva, excepto algunas cosas muy disruptivas, como por ejemplo puede ser la aparición de Internet. Pero el resto lo hemos ido aceptando, viendo sus beneficios y bueno, mira qué moderno, y ahora la informática y nos comunicamos y el cálculo nos lo hace una hoja y además nos podemos sacar un billete y no nos ha dado nunca excesivo miedo y nos parecía pues, que nos daba muchos beneficios. Y en el ámbito de la salud exactamente lo mismo, sin tener mucha relación. Pero recordad, en la asignatura de Historia de la Medicina a mí me explicaban cuando un médico para diagnosticar una diabetes a finales del 18 probaba la orina del enfermo. Entonces, evidentemente, esto que no tiene que ver con la digitalización, aunque sí, ahora los parámetros biológicos se obtienen por medios muy digitales, esta evolución todos la hemos visto como algo normal y como algo muy beneficioso, siempre. ¿Qué está pasando ahora? Pues que la aceleración de esta transformación ha sufrido un incremento tan tremendo en los últimos 10, 15 años y en la actualidad se produce cada día una generación de nuevos modelos, de expectativas, de incertidumbres que ha llegado pues, a preocuparnos a todos. La aparición de la inteligencia artificial, que parece que puede pensar como pensamos nosotros una vez que la hemos entrenado, pero resulta que va a poder incluso pensar sola con lo que le hemos entrenado, pues ya nos echa para atrás. Entonces estamos preocupados y preocupados con razón. Pero yo recuerdo en estos casos siempre que mi madre me contaba que en la provincia de Soria, de donde es mi familia, había un pueblo que cuando pusieron las vías del tren dijeron que ellos nunca se iban a montar en ese cacharro porque sabían que no daba tiempo a respirar dentro. Bueno, pues ahora nosotros no podemos decir no nos vamos a montar en la inteligencia artificial, no nos vamos a montar en la digitalización, porque estamos ya montados y porque va a ser muy difícil decir que lo rechazamos. Entonces, ¿dónde está la clave? Y yo voy a hablar desde una perspectiva de garantías. La clave está en que como sociedad y nuestros gobiernos sepamos gobernar el dato.
Pensamos, en el Ministerio trabajamos en ello, que en el gobierno del dato está la clave de una transformación digital que sea útil, que minimice riesgos y que se aplique con ética y con seguridad para nuestros pacientes. ¿Qué debemos hacer? Dotarnos de garantías. Y yo os quiero traer 4 flashes de 2 reglamentos europeos que se han aprobado durante la presidencia de España de la UE. Hemos tenido pues ese gran honor y esa gran responsabilidad. Venían ya discutiéndose y armándose de presidencias anteriores, que son el Reglamento Europeo del Espacio de Datos de Salud y el Reglamento Europeo del Uso de la Inteligencia Artificial, que son 2 normas completamente pioneras y que son necesarias y que no es una respuesta burocrática ante un fenómeno muy poco encajable como puede ser el desarrollo de la inteligencia artificial, donde además hay unos intereses económicos detrás de tal calibre que sus beneficios, que los tienen y son inmensos, estábamos oyendo los desarrollos de innovadores que nos contaban nuestros compañeros de la mesa anterior, pero que también tiene sus riesgos precisamente por esa gran capacidad y por esa gran influencia económica y en dirigir vidas y personas. Este reglamento del espacio de datos establece 2 ámbitos, el uso primario y el uso secundario. Y en el uso primario lo que dice es que toda persona, pone a la persona por delante, tiene derecho a tener interoperable y accesible toda la información clínica que se produce en su atención. En el Gregorio Marañón o en el hospital más pequeño de España, en la clínica podológica, que de momento los han amnistiado y las pymes con menos de 10 trabajadores tienen que cumplir con esto más tarde, pero todos los demás proveedores tenemos que tener la información de los pacientes accesible a ellos en formato interoperable. La tienen que poder ver junta. Este reglamento empieza con una gran declaración de derechos de los pacientes. Pueden autorizar a representantes, pueden conocer quién ha accedido a sus datos, pueden oponerse a que sus datos estén disponibles, pueden oponerse, si bien deja este aspecto a la legislación nacional. ¿Obligaciones de los Estados? Pues lo contrario, facilitar un servicio de acceso gratuito, poner normas, comprometerse a hacer identificaciones electrónicas para que sepamos con seguridad quién ha accedido y de quién son los datos, e incorporar a todos los proveedores de asistencia sanitaria en este marco. Los profesionales pues, tienen que utilizar sistemas de historia clínica conformes y actualizar los datos y incorporarse a los servicios europeos de salud de Mi Salud IUE. Bien, también en el uso primario regula el mercado y en el mercado, y señalo en rojo y voy a ir ahí directamente para no pasarme de tiempo, incluye que las aplicaciones son diferencia las aplicaciones de bienestar de los productos sanitarios. Y lo dejo ahí porque lo veremos en la última transparencia. Crea unas entidades, como es la Autoridad de Salud de Sanidad Digital, el punto de contacto con el resto de los países de Europa y la Autoridad de Vigilancia de Mercado, que tiene que comprobar e identificar el ajuste de las aplicaciones a las normas que están establecidas y la gestión de sanciones respecto a esos incumplimientos. En el uso secundario, es decir, los datos ya no para la asistencia, sino para la investigación, para la evaluación, lo que nos está hablando es de que existen titulares de datos, ese asterisco que luego no tiene respuesta abajo quiere decir que son públicos y privados, y los usuarios de los datos, que son todas aquellas entidades interesadas en utilizarlos. Y establece una serie de reglas, la categoría de los datos que son obligatorias para los titulares proveer y poner a disposición de esos usuarios, los fines legítimos, los usos prohibidos, qué es un organismo de acceso a datos, qué tiene que garantizar, qué es un catálogo de datos y cómo los tenemos que tener, cómo se dan los permisos de acceso y qué infraestructura, regula una infraestructura de datos, el espacio europeo de datos de salud y las peticiones transfronterizas y ese catálogo europeo. Bien, ¿qué fines están autorizados para el uso secundario? Pues el interés público, y no tengo que deciros que es la salud pública, las actividades para garantizar calidad y seguridad de la asistencia, interés público.
la formulación de políticas y reglamentación, pero para ayudar a las instituciones siempre a llevar a cabo las tareas que tienen definidas. La asistencia sanitaria personalizada, la investigación científica, las estadísticas oficiales, las actividades educativas o docentes. Antes hablaba el último ponente de la mesa anterior en los programas de formación. El desarrollo y la innovación, tanto de medicamentos, productos sanitarios o servicios que contribuyan a mejorar la salud pública, la capacitación para la asistencia, etcétera, etcétera, etcétera. Y a la vez, en ese mismo semestre europeo se ha aprobado el primer reglamento de inteligencia artificial, que ha sido también el de la Unión Europea, y es el marco regulatorio que regula, perdón por la redundancia, la transparencia, responsabilidad y seguridad para el uso de la inteligencia artificial. Este no es específico del sector salud, como sí lo es el del espacio de datos. Este es más genérico, pero nos afecta. Tiene una serie de riesgos inaceptables: discriminación, falta de transparencia, pérdida de control humano y falta de seguridad cibernética. Por otra parte, da normas sobre los modelos de uso general de gran impacto, de todos, y sobre todo de aquellos de alto riesgo, y establece un sistema de gobernanza, hace una lista de prohibiciones y habla de cómo se protegen los derechos. Bien, ¿qué está prohibido? Pues en aplicaciones de la inteligencia artificial que sirvan para manipular cognitiva o conductualmente a nadie o a una sociedad. Prohibido el rastreo indiscriminado de imágenes faciales. Prohibido el reconocimiento de emociones en lugares de trabajo y en instituciones de enseñanza. La puntuación ciudadana, habéis oído hablar de la famosa puntuación ciudadana en China. La categorización biométrica para deducir datos sensibles de sexuales, creencias o incluso algunos datos de vigilancia policial predictiva. ¿Y cómo establece a los servicios de salud como de alto riesgo? Habíamos visto lo prohibido y ahora vemos los de alto riesgo, que no son solo los de salud, pero entre ellos están los de salud. Y crea una serie de obligaciones específicas, una estructura de gobernanza y una evaluación de conformidad. Bien, a los sistemas de alto riesgo, ¿cómo lo pretende proteger? Pues primero, limitando el acceso a los datos a las personas autorizadas y que su acceso esté restringido y controlado en cada momento. La seguridad de los datos, desde el almacenamiento, todas las medidas de seguridad lógicas y físicas. La transparencia y explicabilidad. Esto lo voy a señalar también. El mayor miedo que tenemos todos de la inteligencia artificial es su opacidad. Este reglamento, los reglamentos sabéis que además no se transponen, sino que se aplican automáticamente en los países, habla de que tenemos que saber, incluso quienes no los entendamos, qué tienen dentro. Pero detrás de eso pues están las patentes, los intereses comerciales, pero la ley lo contempla. La evaluación de impacto en la protección de datos y los derechos de los individuos. Voy a la última. ¿Por qué os decía lo del producto sanitario? Cuando con inteligencia artificial se hace un software que sirve para aplicarlo directa o indirectamente a un paciente, estamos hablando de un producto sanitario. ¿De acuerdo? Y un producto sanitario debe estar certificado. Y además no hablamos solo de la fabricación en serie que puede hacer la industria. Estamos hablando de lo que se conoce como fabricación in-house. Es decir, que en un hospital se hace un software, se hace un programita para aplicarlo directamente a la atención de los pacientes. Debe estar certificado. El organismo notificado actual es la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios y tenemos que saber que, de la misma manera que la responsabilidad de aplicar cualquier producto sanitario no es la misma si está certificado por la autoridad competente que si se aplica habiéndolo elaborado y poniéndolo en el mercado sin más procedimientos, pues la certificación de los software es absolutamente necesario y no podemos estar haciendo probatinas dentro de nuestros centros aplicándolo directamente a los pacientes si no tenemos esa certificación.
Acabamos de escuchar a Mercedes Alfaro y ahora a continuación escuchamos a Bernardo Valdivieso Martínez, secretario autonómico de Planificación, Información y Transformación Digital de la Consellería de Sanidad de la Generalitat Valenciana. Llevo aquí nada más que una hora y he oído ya repetidas veces la palabra dato, la palabra dificultad acceder al dato, que tenemos que ser más eficientes, que tenemos que medir valor, que tenemos que orientarnos al valor, que tenemos que tener resultados clínicos y que alguien nos tiene que ayudar para que podamos hacer todo esto. Pero el problema no es que lo he oído hace una hora, es que hace mucho tiempo que hubo un señor que se llamaba Porter que ya dijo que había que medir valor y transformar la atención. Creo que han pasado algo más de 15 años y seguimos discutiendo de lo mismo. Yo diría que si el título de esta Summit de este verano es innovar con sostenibilidad y dar más acceso a la sanidad al futuro, y la mesa se llama Revolución de Salud Digital, diría que la clave está en los datos y que lo que tenemos que desarrollar es una arquitectura digital en nuestras organizaciones para poder acceder a los datos y dar capacidad a nuestros profesionales y a nuestros pacientes. Tenemos grandes desafíos en la mesa que repetidamente nos dicen, que uno es la evolución demográfica, envejecimiento, cronicidad, que eso lleva a complejidad de los procesos cada vez más multidisciplinares, con más necesidad de compartir información y cada vez los pacientes dando más tumbos por los centros que no comparten datos. Tenemos a ciudadanos cada vez más exigentes que usan el móvil como si tuvieran 15 años, el WhatsApp como si tuvieran esos mismos 15 años, y ya la brecha digital cada vez es más corta. Tenemos dificultad en orientar al valor nuestras intervenciones cada vez más caras, sean farmacológicas, de equipamiento o científicas, y tenemos un gran reto en la mesa, y es que, duele decirlo en público, no vamos a ser más profesionales sanitarios, sino menos. Vamos a competir entre centros para retener profesionales, porque no van a haber bastantes, vamos a competir entre comunidades y vamos a competir entre países. Y llevamos las de perder, porque somos los que peor pagamos, por eso tenemos el sistema de salud más barato, y somos los que tenemos que darle una vuelta al pastel para ser un sistema de salud atractivo, que retenga profesionales y que, si puede ser, que suba los salarios para que no se vayan. En mi ciudad, Valencia, muy bonita por si queréis ir a verla y con un sol espléndido que he dejado esta mañana, un problema más, y es que en un año nos abren 5 hospitales privados dentro de la ciudad, con lo cual vamos a competir también con el entorno privado para retener profesionales. Es decir, algo que viene por delante, que si no somos capaces de transformar el sistema nos va a dar cantidad de problemas, y, como digo, la clave es la tecnología. Todo el mundo dice que las nuevas capacidades de captura de datos, el Internet of Things, la robótica, la inteligencia artificial, son las armas para tener un sistema de salud líquido, poder potenciar la gestión remota, poder tener de alguna manera maximizar los procesos por meter tecnología robótica y tener capacidad analítica y recoger medidas de valor para tomar decisiones precisas, pero para eso hay que moverse desde donde uno está. Y por lo poco que he oído a algunos clínicos de este hospital, están en la misma situación que yo conozco en mi comunidad, en un entorno monolítico de aplicaciones en las que todas son cerradas y no están orientadas a datos ni son interoperables, en un entorno desordenado en el que dejar caer la inteligencia artificial o la robótica sin haber ordenado previamente los procesos es un suicidio, porque haréis más caóticos los procesos. No se puede dejar inteligencia artificial para la gestión de la demanda de atención primaria, para que un asistente cognitivo te coja el teléfono y te analice el motivo de consulta y te dé una cita para el médico de cabecera, si en la agenda del médico de cabecera no ha dejado espacio para la cantidad de demanda que tiene. Será ineficaz el asistente cognitivo. Luego, ordenar los procesos es la clave, cambiar de aplicaciones monolíticas a abiertas, cambiar la relación con el paciente para potenciar el cuidado a distancia y, sobre todo, utilizar los datos desde el principio, estés donde estés, para, utilizando la inteligencia artificial, autodescubrirlos, hacerlos interoperables y, a partir de aquí, tomar decisiones analíticas cada día. Por eso esa transformación tiene 2 velocidades que yo, como secretario autonómico, ahora que me dicen que mando algo, voy a intentar empujar. Llevo nada más que 9 meses, pero intento hacerlo en los 4 años de legislatura, que es
primero el camino de los datos, levantar los datos a marcha martillo y con máxima velocidad para tengas las aplicaciones que tengas, pasarlas por un servidor de terminología, ponerla en una plataforma interoperable y desde ahí montar un mundo nuevo. Dejar caer un orquestador de procesos para ordenar procesos y robotizarlos con los datos interoperables desde cualquier tipo de organización pública o privada. Dejar caer un lago de datos con capa de gobierno y de consumo para hacer fácil la inteligencia artificial trabajando por objetos y dejar caer un orquestador de inteligencia artificial para dejar caer modelos con responsabilidad de ejecución y de seguimiento de la implementación, porque es lo que la ley nos va a obligar a los implementadores de aquellos algoritmos que implementemos, aunque sean de mercado, con marcado CE. Ya no digo aquellos que implementemos que no tengan marcado CE, que habrá que buscar la responsabilidad de proveedor, como decía antes, Mercedes. Ese camino es el de corto y el de medio plazo es el que todo el mundo dice: voy a tener una historia clínica única y voy a tener todas mis aplicaciones nuevas abiertas a datos y para subir a nube. Eso llegará después, porque el primer camino es levantar los datos si no queréis morir en el intento, porque los siguientes datos, si lo hacéis bien en las compras, ya llegarán ordenados y vuestros casos de uso que hayáis desarrollado sobre la plataforma interoperable estarán respetados y durarán mucho, mucho tiempo. ¿Qué barreras hay? Y me quedan 30 segundos. Unas muy claras, y alguien lo ha dicho por aquí, en la mesa anterior. O hay alguien que mande mucho desde muy arriba y tenga claro a dónde tiene que ir y empuja un plan de salud para tener una arquitectura digital, para llegar a conseguir un sistema de salud inteligente, que es mucho más que tener un sistema de salud digital o conectado. La segunda barrera es, desde el principio, tener una gobernanza clara para cómo vas a usar los datos y para qué, y cómo vas a introducir de manera ordenada y equitativa la inteligencia artificial pregenerativa y generativa, o se nos volverá en contra y nos la cargaremos antes de empezar. La tercera es, como digo, a marcha martillo, levantar los datos. Y la cuarta, y la más importante, intentar que todo el mundo, detrás de ese plan de salud, global, trabajen alineados. Y sobre todo, no sé si habrá alguien en la sala, todo el estamento que se dedica a tecnología, porque están acostumbrados a trabajar para resolver problemas puntuales en sitios locales. Y eso no hace nada más que cavar un agujero cada vez más hondo y más difícil de salir de él. Y continuamos con Javier Manzano Martín, coordinador regional de Sistemas de Información del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha. Mi anterior compañero de mesa pues, ha puesto el foco en muchas de las cosas que yo creo que lleva razón y que iba a mencionar. La revolución digital tiene bastantes paralelismos, yo creo, con las anteriores revoluciones que hemos sufrido todos. La revolución industrial, la máquina de vapor era el motor tractor que movía esa revolución. Pues yo creo que la revolución digital, los sistemas de información y las telecomunicaciones son ese motor tractor en la que nos encontramos. Hemos hablado de datos, del gobierno del dato. Si queremos hacer que este sistema sea sostenible, también lo decía la mesa anterior, el compañero de Cataluña lo mencionaba, como la clave, yo creo que está en trabajar juntos y sinergiados. El Ministerio de Sanidad y Consumo, Mercedes, que tenemos bastante relación con los grupos de interoperabilidad que se están montando, pues un poco trabajamos todas las comunidades en esa línea, en cómo trabajar para hacer que este sistema sea sostenible. Todos tenemos claro que tenemos que mejorar nuestra calidad de los datos y que tenemos que dedicar un tiempo a pensar en cómo tienen que ser esos datos persistidos desde el inicio, que nos permitan que el paciente los utilice allá donde vaya. Pensemos que si queremos poner al paciente en el centro, realmente lo que tenemos que hacer es empoderar al paciente en el uso de sus datos y, por tanto, empoderarle en su propio cuidado. Yo creo que la revolución también pasa por asumir que los cambios son buenos para todos y son cambios que no solamente los profesionales asistenciales y no asistenciales, sino también el ciudadano, porque hablamos de salud, no solamente de sanidad. Tenemos que cambiar nuestros sistemas de información a que sean sistemas predictivos y proactivos, porque entendemos, como dice nuestro consejero, que siempre, y ligando un poco con la sostenibilidad, siempre es más económico, barato, prevenir que curar.
Entonces, un poco también todo esto va es una de las claves que comentaba el compañero de Cataluña y vuelvo a hacer mención a él, en que es una de los puntos que tenemos que tener en mente. Siempre tenemos que adelantarnos a lo que vaya a pasar. Para eso hay muchos riesgos y desafíos, porque vivimos en un mundo continuamente de desafíos y más en el tecnológico no nos permite asumir la tecnología que día a día va saliendo y cuando ya tenemos otra encima de la mesa. La inteligencia artificial nos debe de ayudar a este proceso de cambio continuo. Cambio continuo que estamos sufriendo continuamente casi sin darnos cuenta, de una manera no intrusiva. Se utiliza la tecnología por todos nosotros. Entonces, otra clave que yo creo que consideramos o deberemos de considerar es la telemonitorización continua de esos pacientes. Esos pacientes que ahora, que no son pacientes, son ciudadanos. Todos somos ciudadanos, llevamos dispositivos tipo wearables, Internet de las cosas que generan cantidad ingente de datos. Tenemos que ser capaces de gobernarlos y gobernarlos todos en base a unos estándares. Esta palabra también en el mundo digital creo que tiene un gran valor en el caso de apostar por la interoperabilidad y gobernanza de los datos. Si todos hablamos el mismo lenguaje, va a ser mucho más fácil compartir esa información e interoperar con el de al lado. El de al lado puede ser otro servicio público de salud, otro servicio privado de salud a nivel nacional o a nivel internacional en el marco, por ejemplo, europeo, en donde se están moviendo muchísimos proyectos de interoperabilidad. Ahí están, por ejemplo, los servicios transfronterizos de receta europea, la historia clínica resumida, se está moviendo, en el que somos partícipes Castilla-La Mancha, la interoperabilidad de la imagen médica, junto con otras comunidades autónomas. Entonces, vivimos un mundo de revolución continua que es muy difícil gobernarlo, pero debemos, creo yo, apostar que la digitalización y las tecnologías en general han de ser la herramienta que ayuden a cambiar o a plantear esa sostenibilidad a corto y a largo plazo, ¿vale? Por tanto, un poco concluyendo y siendo breve para que le dé tiempo al resto de compañeros y a abrir la ronda de preguntas si así las hubiera. La clave de la sostenibilidad creo que está en la interoperabilidad de los sistemas de información. Tenemos que huir de los sistemas locales, que también ha salido aquí, de la cantidad tan grande de sistemas que nos ofrecen una misma solución, y exigir a la industria que desarrolla estos sistemas o cuando los desarrollamos internamente a que hablen estándares entre sí para que puedan interoperar. Por último, vamos a escuchar a Emilio Monteboquet, jefe de sección del Servicio de Farmacia del Hospital Universitario y Policlínico La Fe de Valencia. Muchas gracias. Bueno, lo primero, buenas tardes a todos y muchísimas gracias por la invitación a Levin a estar aquí, a hablar de un tema que bueno, a mí particularmente me gusta mucho y en el que vengo trabajando desde hace muchos años. Aunque yo voy a dar una visión un poco diferente, ¿no?, al resto de compañeros de mesa. Yo al final voy a intentar dar una visión que es la mía, que por supuesto es discutible, un poco desde el punto de vista del usuario de todas estas tecnologías, ¿no?, desde un poco la trinchera, ¿no?, de los que estamos ahí en el día a día en el hospital y que hacemos uso de ellas, ¿no? Como voy a hacer una visión un poquito crítica de un poco de dónde venimos y hacia dónde yo creo que vamos, sobre todo con la inteligencia artificial, bueno, pues quiero dejar claro eso, que soy un clarísimo defensor de este tipo de asistencia como complemento a la asistencia tradicional, ¿no? Creo que desde luego nos ayuda a aportar valor y nos ayuda a contribuir a la sostenibilidad del sistema. Dicho lo cual, me gustaría al menos comentar tres cosas que me parece importante para un poco ver pues cómo, bajo mi punto de vista, podemos un poco enfocar el futuro, ¿no? Primero, hablar del concepto de transformación digital, que ya planteaba Mercedes al principio también, ¿no? Porque al final, transformación digital tiene dos palabras, transformación y digital. Y entonces todos inevitablemente nos vamos hacia la parte digital, ¿no?, que es la parte más moderna, más, no sé, como más atractiva, ¿no? Cuando realmente lo importante es la transformación, es decir, la tecnología digital nos tiene que permitir transformar las organizaciones y trabajar de otra manera, ¿no? Entonces yo, bajo mi punto de vista, y podéis estar de acuerdo o no, lo podemos comentar después, yo creo que se ha digitalizado mucho y eso está muy bien.
Desde luego, si miramos atrás y vemos cómo estamos hace 10, 15 años, nada que ver, estamos muchísimo mejor, pero hemos transformado poco. Al final, lo que hemos hecho ha sido pues ser más eficientes en los procesos que básicamente, quizá exagero un poco, pero básicamente son los mismos que veníamos haciendo desde hace muchos años. Entonces, creo que tenemos que un poco enfocar de verdad, y por eso también ha salido ya varias veces el tema de que desde arriba se tiene que tener la visión para que las organizaciones se vayan transformando en base al uso de este tipo de tecnologías. El segundo punto que quería comentar era el tema de las competencias digitales. Porque las competencias digitales hace unos años, cuando empezamos a hablar de ellas, quizá podíamos pensar, y de hecho probablemente era así, ¿no?, que eran unas competencias, digamos, diferenciadoras, es decir, el que se metía en esto pues podía tener cierta ventaja o explorar campos que otros no lo iban a hacer. Pero hoy en día, desde luego, son unas competencias absolutamente básicas. El que no tenga unas competencias digitales mínimas va a ser muy difícil que se mueva por los sistemas sanitarios, ¿no? Y realmente yo creo que no estamos bien en este sentido. Creo que no lo hemos trabajado bien y creo que nos encontramos con un alto porcentaje de profesionales que no tienen un mínimo de o unas competencias digitales, digamos, suficientes como para asumir, entre otras cosas, la ola o el tsunami que tenemos ya encima, no es que nos vaya a venir, sino que tenemos ya encima de la inteligencia artificial, ¿no? Entendiendo que las competencias digitales no estamos hablando de destreza en usar herramientas tecnológicas, estamos hablando realmente de un cambio de mentalidad, un cambio cultural, estamos hablando de gestionar la información de otra manera, de generar contenidos de otra manera, de trabajos colaborativos en red, de, por supuesto, análisis y manejo de datos, que ha salido ya tantas veces esta tarde, ¿no?, de comunicación a través de canales digitales. Y realmente esto, que insisto, venimos hablando desde hace muchos años, creo que hemos avanzado poco, ¿no? Y desde luego tendríamos que reflexionar un poco de cara a todo lo que ya tenemos encima con la inteligencia artificial, ¿no? Y el tercer aspecto que quería comentar respecto a un poco la experiencia vivida es el tema de la experiencia de usuario. Realmente se ha digitalizado mucho, insisto, pero se ha tenido, creo, poco en cuenta la experiencia de usuario o el punto de vista del usuario. Entonces hemos generado muchos sistemas de información con muchísimos problemas de integración, lo comentaba ahora también el compañero, muchísimos problemas de interoperabilidad, y los profesionales nos hemos encontrado con un montón de herramientas, digamos que no eran las mejores del mundo, pero es que encima con muchísima diversidad de herramientas, ¿no?, y que no se entienden entre sí, y eso hace difícil el trabajar con este tipo de tecnologías, ¿no? Y si encima lo enmarcamos en este contexto de unas competencias digitales quizá no muy bien desarrolladas, pues yo creo que es un problema importante. Todo esto lo planteo de cara a lo que ya tenemos encima, que es la inteligencia artificial, ¿no? Que esto, yo creo que la inteligencia artificial es un poco más de lo mismo, de lo que hemos tenido hasta ahora, pero con una potencia infinitamente mayor y a una velocidad infinitamente mayor de todo lo que nos ha sucedido hasta ahora, ¿no? Entonces, no sé si nos pilla lo suficientemente bien preparados. Bajo mi punto de vista no hay debate. La inteligencia artificial ha llegado, se va a quedar y vamos a convivir con ella sí o sí. Es verdad que todavía te encuentras con gente que esto lo discute y, bueno, en redes sociales pues constantemente estamos con debates de gente que esto realmente no lo ve, ¿no? Pero bajo mi punto de vista no hay debate. Es verdad que hay dudas respecto a si tiene utilidad, cuáles son los riesgos que tiene, para qué nos va a servir, si nos podemos fiar de todas estas herramientas, si nos va a sustituir, que es la gran pregunta que todo el mundo se hace, ¿no?, si sabemos utilizarla. Y sobre todo también yo diría que qué papel tenemos que jugar los profesionales en todo esto, ¿no?, los profesionales sanitarios. En definitiva, yo creo que tenemos que plantearnos el por qué, el para qué y el cómo implementar la inteligencia artificial, que desde luego hay que implementarla. De los beneficios de la inteligencia artificial no voy a hablar porque yo creo que son todos muy claros y ya tenemos experiencias reales que así lo demuestran, ¿no? Yo creo que lo importante es enmarcarla en un contexto de colaboración, es decir, el humano y la máquina siempre va a ser mucho mejor que el humano solo, ¿no? Nosotros somos mejores que las máquinas en muchas cosas, pero las máquinas son mejores que nosotros en muchas otras, ¿no? Entonces, si nos juntamos y entraríamos en un concepto que está cada vez también más encima de la mesa, que es el de inteligencia aumentada, bueno, pues vamos a trabajar indudablemente mucho mejor, ¿no? Pero es verdad que nos preocupan mucho los riesgos que esto puede tener. Lo primero que nos preocupa es, respecto a estos beneficios, si realmente todo esto es fiable, porque estamos en un contexto especialmente complejo, que es el mundo sanitario, el mundo de la salud, y a la vez especialmente delicado. Entonces, ojo con lanzarnos a empezar a utilizar herramientas que ya tenemos a nuestra disposición sin estar seguros de lo que hacen y de cómo lo hacen, ¿no? Riesgos hay de todo tipo. Han salido ya unos cuantos aquí esta tarde, ¿no?, de sesgos, de problemas de privacidad, de seguridad,
ciberseguridad, problemas de desinformación, de manipulación a través de este tipo de herramientas, problemas éticos, problemas de que se pueda deteriorar la relación profesional-paciente, en fin, todos los que queráis, ¿no? Yo creo que lo importante es conocerlos e intentar controlarlos, ¿no? Y también teniendo en cuenta que si nosotros lo que queremos en nuestro trabajo en el día a día es aportar valor y cada vez más valor, indudablemente la inteligencia artificial nos va a ayudar. Pero también cuanto más le exijamos, más riesgos vamos a tener que asumir. No es lo mismo pedirle que te dé una información que tenemos en cualquier guía clínica que te ayude a prescribir un tratamiento a un paciente que acude a urgencias con una neutropenia febril, ¿no? Por ejemplo, que son experiencias reales, ¿no? En este sentido, yo creo que hay dos aspectos críticos. De uno no voy a hablar porque ya ha salido mucho esta tarde, que es el tema de la calidad y seguridad de los datos. La inteligencia artificial, si nosotros metemos basura a un algoritmo, el modelo nos va a devolver basura y no hay nada que discutir ahí. Con lo cual, la calidad y la seguridad de los datos es imprescindible. Pero hay otro aspecto que me parece muy relevante y es el tema de la interacción nuestra con esa inteligencia artificial y la interpretación de los resultados que nos vaya a dar esa inteligencia artificial. Y sobre eso vuelvo enseguida. El tema de la interpretación de los datos es importante en el sentido de que nos va a devolver siempre respuestas tan correctas y tan aparentemente, estoy hablando sobre todo de la generativa, tan aparentemente reales y buenas y sólidas, que es muy fácil que nos engañe si no tenemos un mínimo de conocimiento, de experiencia para poder interpretarlo. Y yo en este tema me preocupa mucho y lo planteo siempre, que es que va a pasar o qué está pasando con los pacientes, porque pensemos que todas estas herramientas que tenemos nosotros a nuestra disposición y que nos generan tantas dudas, los pacientes ya las están utilizando para cuestiones de salud. Estamos pasando de la época del doctor Google, que creo que es muchísimo más fácil de gestionar, aunque no lo hayamos gestionado del todo bien, que estamos pasando a la época del doctor GPT, que es muchísimo más difícil de controlar bajo mi punto de vista. Y ya termino con 3 desafíos, al menos, hay muchos más, pero al menos yo creo que hay 3 desafíos claros que tenemos o que no debemos perder de vista en el tema de la inteligencia artificial. Primero, que los profesionales sanitarios nos tenemos que implicar en el desarrollo y en la validación de modelos. Evidentemente no estoy hablando de generar nosotros los modelos o crear algoritmos, además, por supuesto que no. Tenemos que trabajar colaborando con la gente que sabe de esto, ¿no? Pero sí que tenemos que primero ser nosotros quienes digamos cuál es el problema o la tarea sobre la que queremos que trabaje la inteligencia artificial, porque somos nosotros los que conocemos dónde están los problemas o dónde nos puede ayudar. Tenemos que definir cuáles son los datos que necesitamos para que los modelos funcionen bien. Tenemos que participar en la generación de esos datos. Tenemos que colaborar en el entrenamiento de los modelos, en la validación con datos nuevos. Y, por supuesto, una vez ya estén implementadas en práctica clínica, tenemos que tener pues esa evaluación crítica o ese sentido o espíritu crítico en la monitorización de qué están haciendo estos modelos, qué resultados nos están dando, identificar si aparecen sesgos que no han aparecido durante el entrenamiento, ver que el modelo mantiene su validez con el tiempo, que también puede cambiar, en fin. Creo que tenemos ahí mucho que hacer. El segundo punto es el tema de la formación. Creo que es un error lanzarnos a utilizar determinadas herramientas sin tener un mínimo de formación. En la generativa, por ejemplo, cualquiera que haya trasteado, y supongo que todos en la sala lo hemos hecho, cambia mucho el resultado que te da en función de cómo le preguntes, el famoso el prompting, que yo creo que es una de las nuevas competencias digitales que tenemos que adquirir. Es muy, muy importante que le preguntemos bien a la inteligencia artificial, ¿no? Y no solo el tema del prompting. Y lo último, lo que he comentado, el tema de los pacientes. Creo que tenemos que implicarnos clarísimamente en evaluar las herramientas que ellos están utilizando. Nosotros estamos ahora evaluando 6 GPTs, viendo cómo le contestan a los pacientes a preguntas que le haría un paciente en vida real para ver qué contestaciones les dan, y espero que lo publicaremos pronto. El tema de la formación también a los pacientes, que sepan qué hace la inteligencia artificial y sobre todo qué no hace la inteligencia artificial, y actuar un poco como intermediación entre la inteligencia artificial y ellos. En definitiva, yo creo mucho en esto. Creo que a la vuelta de pocos años lo tendremos súper integrado, pero creo que tenemos muchas cosas que hacer y que controlar antes de lanzarnos. Y con estas declaraciones concluimos la mesa sobre la revolución de la salud digital de nuestro primer Levin Summer Summit, que celebramos en Madrid el pasado mes de junio, con casi 40 ponentes del nivel de los que acabamos de escuchar.
Esperamos que hayáis aprendido y disfrutado tanto como nosotros. Con esto nos despedimos hasta el próximo episodio de Rima y Más, el primer podcast de España sobre Market Access, gestión sanitaria, relaciones institucionales y, como siempre decimos, sobre todo, salud. Podéis escuchar Rima y Más en todas las plataformas de podcast y en nuestro canal de YouTube. Además, podéis seguirnos en las redes sociales de Levin Public Health Affairs, donde os iremos adelantando nuevos invitados y contando un montón de cosas. Muchas gracias por escucharnos.